El gas radón tiene una presencia por encima de la media en la provincia de Ourense. Por ello, desde el concello combatirán el gas con medidas preventivas. Así lo manifestó la edil de Recursos Humanos, Flora Moure, que informó del traslado de alguaciles de las dependencias de la administración local o del grupo de Ourense en Común, debido a los altos valores por encima de lo recomendado en algunas dependencias municipales. Al traslado, entendemos que, en un primer momento provisional, de aquellos trabajadores que se encuentran en las zonas que han dado con valores por encima de los valores recomendados. Como saben, tanto se ha hecho ya una propuesta para los trabajadores y para los compañeros de la oposición, concejales de Ourense en Común, y para los ujieres y alguaciles de este edificio, así como para las trabajadoras de la empresa de limpieza, que a pesar de que en su estancia abajo no da valores elevados, pues sí que se les ha propuesto un cambio de ubicación en otra parte de la Casa del Concello. Nos quedaría las estancias de la cárcel de la Corona, en la que también en los próximos días, desde el Gabinete de Prevención, se va a trasladar a Servicios Generales la propuesta para el cambio concreto de las oficinas de compras, en donde se ubican 3 trabajadores del concello. Flora Moure también indicó que tienen la solución para erradicar este problema de los edificios municipales. La ventilación forzada de los edificios mediante la instalación de sistemas que capten el gas radón, mediante una serie de conductos, arquetas de drenaje y extractores que capten el gas y lo lleven al exterior. Para ello será necesario realizar una serie de zanjas interiores para instalar los conductos. Asimismo, será necesario instalar una serie de chimeneas que eleven el radón captado hasta la cubierta. Se actuaría así sobre el foco, consiguiendo evitar la entrada de radón en el edificio. Y la otra solución que se propone es la ventilación del edificio metiendo aire, de manera que se consigue renovar el aire interior y también se evita la entrada de gas en el edificio al haber más presión de aire dentro del mismo. En la Junta de Gobierno también se aprobó la adjudicación de un total de 10 obras, la mayoría del plan de inversiones, por valor de 1.620.000 euros en diferentes puntos de la ciudad. El alcalde Jesús Vázquez justificó los retrasos en algunos proyectos. Porque prácticamente en 4 o 5 meses fomos quen de desenvolver e de poñer en marcha un plan de maneira continuada, con un procedimento, e repito, de maneira continuada, porque en moitos casos hai informes sectoriais que tardan moitísimo en conseguir, non? Que se tardan moitísimo en conseguir. E, por tanto, eu creo que, e así se dará a debida información, obra por obra, no estado na que se atopa, algunhas xa realizadas e acabadas, outras en marcha e outras con todos os procedementos ou algunha pendente incluso de informes parciais ou de informes de outras administracións que cada unha ten o seu ritmo.